¿No se acuerda? Porque hay cosas que se acuerdan. Yo volví a llevar. Sí, a mí me pasó, hay un poema de Un dibujo al mundo que termina, que es el de la operación, que lo voy a leer el miércoles. Vení el miércoles si querés, que vamos a hacer un espectáculo de música, sí. ¿A qué hora? 9:30. 9:30, sí, por Palermo. Que ese poema, viste, que de la operación de Ulises, que termina para irme con él a la piecita oscura de los sueños. Bueno, él estaba encaprichado que ese final no. Que diga piecita oscura de los sueños, pero que no, de otra forma. Yo te juro, le di millones de vueltas, pero terminé no cambiándolo porque a mí ese final me gusta. Sí, porque mis abuelos maternos, ¿no? Los dos italianos, mi mamá que es italiana, mi papá también era lector, pero a mi papá no lo tengo como... No tengo recuerdos de verlo a mi papá leyendo. Sí, a lo mejor que me recomendaba, a mi papá le gusta mucho el policial, y de él heredé toda la colección de Agatha Christie, o muchos, no sé, pero eran como ponerle 70 libros. Es que esos también, esos son libros que leía mucho en vacaciones y me acuerdo que los elegía por las tapas. Se llamaba Desde lo Visual. Desde lo visual, pero a mi vieja la tengo, como tengo el recuerdo de mi mamá leyendo, en la mesa de la cocina, en la playa, ¿no? Sí, de mi viejo tengo como más la cuestión de que me decía, lee tal cosa, pero no lo recuerdo leyendo, si bien sé que a él le encanta el policial. Y mi abuela y mi abuelo también, ¿no? Lectores, o sea, voraces, ninguno de los dos terminó el colegio. O sea, se fue dando en vos desde muy chico una combinación. Sí, porque aparte me acuerdo, mi mamá nos llevaba a comprar libros, viste, cada 15 días íbamos a una librería que en realidad vendía también lápices, no es que era una librería especializada. Y elegíamos libros, me encantaban los animales y yo también leía muchos libros informativos, ¿no? ¿Y recordás que haya habido algún momento en que te encontraste con la poesía, quizá desde lo sonoro, quizá...? Bueno, es curioso porque si bien en mi casa eran muy lectores, no leían en absoluto poesía. De hecho, vos vas a la casa de mis viejos y está lleno de libros, pero poesía no hay. No hay en absoluto. No leen poesía. No sé si les gusta demasiado tampoco, pero sí me acuerdo que en el colegio hubo un concurso de juegos florales donde los chicos había un concurso literario y creo que yo estaba en segundo grado y ahí escribí mi primer poema, que era un poema sobre los Reyes Magos. Me lo acuerdo todavía. Por favor, No, creo que seguramente teníamos que usar la rima. El poema decía, es noche de magos, los reyes vendrán, me traerán regalos, qué lindos serán. Ese fueron los primeros versos. Y tendría, yo estaba, me acuerdo de la maestra, así que segundo grado. O sea, estamos accediendo al primer es texto. El primer poema. Claro, el primer poema escrito. Sí. Tengo una pregunta que quizás nos va a sacar un poquito de esto Sí. Y volvemos. Con esto que decías de la rima. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la rima? No sé por qué le tenemos tanto miedo, porque en realidad uno entra a los juegos del lenguaje cuando es chico a través de eso, a través de las repeticiones, ¿no? Los juegos, las aliteraciones, las cacofonías incluso, o sea, la verdad es que no tengo una respuesta. Yo, de hecho, viste, en camping hay un trabajo con la rima bastante. Pero yo decía porque quizá hay una tendencia a anular. Sí, bueno, pero también tiene que ver me parece con, la cuestión del verso libre y experimentar a lo mejor desde una forma como más abierta. Vos pensás que la rima en un punto es predecible, ¿no? El soneto, digamos, claro, digamos, vos podés llegar a adivinar, no digo que vas a adivinar lo que va a venir, pero hay una predicción y hay como una seguridad en eso. Sin duda. Recién contabas un poco de tu ascendencia italiana, de los padres de tu mamá, etc. Yo la comparto de algún modo y viste que está toda esa cosa en la canzone italiana, esa canción casi de pueblo, donde la rima era un divertimento. Y totalmente, por eso digo, mi vieja y mi abuela, que si bien no leían poesía, pero a mis hermanos, en mi casa yo me acuerdo de que ellas estar cantando o inventando incluso rimas para hacernos reír, los dos, mi mamá tiene mucho sentido del humor y mi abuela tenía muchísimo sentido del humor, y me acuerdo de que algunas que nos transmitían que ellas las habían heredado y otras que inventaban. Claro. Y ahí hay un juego poético. Absolutamente. Poético, entonces digo, en mi casa no había libros de poesía, pero me parece que ellas dos son figuras como muy, muy poéticas, ellas, y muy vinculadas a la poesía desde la oralidad. Claro, sin duda. Y después, también
mandaron a estudiar italiano de muy chiquita. Y después yo elegí seguir haciendo como la parte de literatura en la Dante Alighieri. Cuando terminó como la parte más dura, estaba la opción que vos podías hacer creo que eran 2 años, en la parte de literatura. Y hice esa parte de literatura y ahí leíamos, nos daban para leer Dante, que me acuerdo que leímos El Infierno. O sea, los clásicos. Claro, Petrarca. Me acuerdo que Eugenio Montale también leímos, apareció Ungaretti, y con Ungaretti me acuerdo que se generó algo. Tuviste un quiebre. Sí, un quiebre, porque en realidad esas lecturas no eran elegidas por mí. A mí me gustaba mucho igual, pero no es que yo las elegía. Bueno, es literatura italiana y nos daban eso. Sí, daban eso. Me imagino que te habrá pasado también con todo ese trabajo con los poetas italianos más cercanos o del siglo XX, no sé, Baretti, Montale, que tienen como, los yo poéticos que presentan, tienen un modo de sentir que te habrá resultado de algún modo cercano. No sé sí, si porque, te pasa que hay porque viste que trabajan con cosas como más cotidianas también, ¿no? Entonces, en un punto te acercan a la poesía y... Sí, lo agarraste a una edad que, si hiciste la comparación de leer a Dante y de golpe eso, es casi una revelación. Sí, bueno, totalmente. Esto es otra cosa, ¿no? Y bueno, y ahí sí ya podemos ir un poco a lo elegido. A lo que elegí. Claro. Bueno, y después, creo como un poco un lugar común, ¿no? Las chicas que leemos a Pizarnik, yo no zafé de esa. Me metí con ellas y con poetas franceses, con los surrealistas, ¿viste? O como que los autores que ella iba nombrando, Ramón, claro, iba yo, bueno. También una edad, decías 18 años, donde se presentaba toda esta poesía muy pasional. Claro, muy, exacto. Con sí, una carga emotiva muy fuerte. Exactamente, sí, o más quizás desde la experiencia automática también, ¿no? Me acuerdo con gente de la facultad, jugar cerca de veres exquisitos, más desde lo lúdico. Pero yo no me lo tomaba como muy en serio. En realidad, yo no te puedo decir ahí que me ponía y escribía poesía. No sé, después fue más cuando empecé quizás a escribir teatro, apareció, cuando empecé a estudiar teatro y a escribir teatro, eso después me llevó de nuevo hacia la poesía. Si estoy escribiendo poesía no puedo escribir teatro, por ejemplo, me pasa un poco eso, pero creo que es una... Sí, pero bueno, creo que es a lo mejor como una ineptitud mía, una dificultad mía, porque hay gente que maneja todos los géneros y a la vez, yo qué sé, yo no puedo, si estoy escribiendo una cosa... Si bien soy muy dispersa con las lecturas y no soy ordenada, bueno, es que voy a leer todo este autor y no, soy un desastre. Leo, dejo las cosas por la mitad, agarro. O sea, no sos metódica ni en la lectura ni en la escritura. No, de más joven quizás sí, por ejemplo me fanaticé con Saer y que leí todo, ¿no? Me compraba Saer. Me pasó con Clarice Lispector, ¿no? Con Pizarnik, con escritores que a lo mejor generaron un quiebre en mí, entonces quería leer todo muy intensivamente. Ahora me pasa que yo no sé, que estoy más vieja, entonces siento como que quiero leer más de todo porque no me quiero concentrar en una sola cosa. A mí si me muero mañana y tengo tanto que no leí que un poquito de cada cosa al menos, no sé. Hablabas de ciertos quiebres que tuviste en la lectura, sí. ¿no? Nombraste a Saer, por ejemplo. Sí. Saer fue un quiebre, sí. Fuiste a me acuerdo con El Limonero Real, patente. De ponerme, de llorar cuando terminó, de llorar, ¿viste? Cuando la novela terminó. Y bueno, y ahí decir, bueno, no, pero puedo seguir leyéndolo a él para no sentirme tan triste. Me acuerdo mucho de la tristeza de haber terminado, como de tener que salirme de ese universo. Claro. Estos quiebres, estas lecturas, ¿eran lecturas que a su vez o si te sigue pasando con otros quiebres más actuales, que te interpelan a escribir o sea, que te dan ganas de sentarte a escribir, sí. actúan como musas, o hubo algunas otras lecturas que te cerraron, dijiste, después de esto ya no puedo decir más nada, no hay más nada para decir o que te cierra? En realidad me dan ganas de escribir porque como que me dan una palmada, son como amigos que te dicen, che, dale, pero no te hagas tanto drama. O sea, todos estos quiebres actúan en vos como musas, sí, no como sí, cierres. Que igualmente yo paso mucho tiempo, no sé si mucho tiempo, pero paso periodos sin escribir. Y me agarra a veces un poquito de desesperación, ¿no? O termino una serie, o termino un libro y digo, oh, no voy a poder escribir nunca más, ya está, ¿no? Ya o lo dije todo, o me quedé como un trapo, ¿no? Que lo sacaste todo el agua y hasta que de nuevo se abre la canilla y vuelve.
Y siempre esos primeros intentos, después de un largo periodo sin escribir, en general son así como unas cataratas. ¿Cómo fue esa primera experiencia tuya de publicar? De publicarlo, de publicar, decís. Sí. Muy feliz, muy feliz y vertiginosa. Siguen siendo igual así, pero vos me estás preguntando ahí sobre cómo fue que yo... No, ¿cómo viviste ese momento en el que te desprendés de algo tuyo que está publicado y que lo tenés que dejar ir, tenés que darle ese cierre, tenés que darle muerte, pero está ahí, está publicado y es algo que va a estar en manos de lectores? Bien, de una manera como muy vertiginosa, pero sabes que me sigue pasando eso, no es que... No es que esa primera vez fue más fuerte. No, me pasa más ahora que estoy... O sea, fue muy vertiginosa esa primera vez, pero ahora creo que como soy un poco más consciente, el vértigo lo siento con más intensidad. También fue como un proceso bastante... Bueno, viste, los procesos de edición son muy largos, ¿no? A lo mejor vos presentás un material o te piden un material y después de 2 años recién eso sale. O recién tenés respuesta, muchas veces. Claro, entonces hay como... La ansiedad ahí está como en juego permanentemente. Y fue muy emotivo, me acuerdo. Pero con un dibujo del mundo, perdón que ya salté, pero con un dibujo del mundo, por el tipo de material, los tipos de los poemas que hay adentro, que quizás donde el yo está como mucho más presente, para mí fue como... Yo me sentí como más expuesta con ese libro. Camping igual me encanta, es un libro que me gusta mucho, pero viste que trabaja como con cosas como más desde lo formal, ¿no? O sea, las rimas. Sí, no hay un yo tan involucrado, quizá, o tan expuesto. No, porque yo cuando escribí Camping estaba como bastante peleada con la adjetivación. Fíjate que es un libro que no tiene prácticamente adjetivos. No sé, yo como me había como hecho una historia, ¿no? Como, bueno, no pongamos muchos adjetivos, no pongamos tantos verbos. Pero en un dibujo del mundo me parece que es un libro quizás más desparejo, pero más, no sé si auténtico decirlo, donde yo me hice a lo mejor más cargo de algunas cosas y es un material que creo que sí, habla más de mí. ¿Es un buen puerto de acceso a tu literatura empezar cronológicamente por Camping? Es decir, respetar ese orden. Es una posibilidad, igual yo no soy quien para decir por dónde tenés que... Es más, yo te sugeriría que leas otros autores, pero bueno, o sea, ¿no? No, me parece que podés entrar por cualquier lugar. Lo que pasa es que si uno entra a un autor por un libro o por otro, a veces determina un poco la lectura también, ¿no? Porque te puede gustar mucho más un material que otro. O sea, yo a veces pienso a un autor que me gustó, que hubiese pasado si yo hubiese empezado a leerlo por otro libro, ¿no? Creo que inevitablemente las primeras lecturas contaminan lo que sigue. Hay un poema de Camping, que es el número 3, que dice: por las noches no tenemos pesadillas ni frío ni temor de volvernos viejos en los 30 segundos que dura la luz de la linterna. Y a mí me costaría despojarme de esa lectura poética si estoy con una linterna en un camping. Me parece que eso está absolutamente logrado y que es un texto muy fuerte en ese sentido. Y si avanzamos un poquito y si vamos a un dibujo del mundo, ahí quizás sí, me parece que la vivencia que te cruza o que te traza a vos mientras escribías el libro es una vivencia sí del orden de lo real y mucho más fuerte. ¿Es así? ¿Vos esto Sí, porque claro, es verdad que viste que Camping tiene como una cuestión como más onírica, ¿no? Sí. Ya con esos versos que vos leíste, porque nosotros que somos seres urbanos, ¿no? Te vas a jugar a que vivís en la naturaleza, porque en realidad tampoco es que estás en un lugar. Cuando te vas de camping es algo armado también, donde vos es posible que te pique un mosquito y que no te moleste, porque bueno, son esas reglas del juego de ese mes en el que estás viviendo así, o en esos 15 días. En un dibujo del mundo, sí, la vivencia es como mucho más cercana y mucho más real,
porque son poemas que yo empiezo a escribir cuando me entero que estoy embarazada, que tienen que ver con las preguntas que me genera esta nueva entrada en un caos que yo intento ordenar de alguna forma a través de este libro, de manera infructuosa, ¿no? Porque tampoco nunca lo logro, por suerte. Pero está ese intento de ordenar... Está ese intento de, la incertidumbre, de ordenar la incertidumbre. Originalmente, en uno de los primeros archivos aparece el dibujo del mundo, que claramente me di cuenta que lo tenía que cambiar porque era demasiado categórico, ¿viste? Tal cual. Un poco soberbio. Sí, en ese caso sí, es un dibujo del mundo, me parece que gana. Y que puede haber otros. Este es el mío. Sentí que es un libro luminoso y que incluso en pequeñas desgracias cotidianas está esa cuestión feliz. Bueno, viste que el libro tiene como 3 partes y la primera, que es La luz del verano, habla así como de la felicidad. El libro después tiene zonas como más oscuras, o sea, en la parte del final, pero sí, yo creo que incluso hasta en las cosas, pasa que es horrible, sino en las desgracias aparece la poesía. ¿Sabes que el otro día hablaba con Jorge Concilio y él me comentaba que en cierto laburo, sobre todo en Pequeñas Intenciones, que es una novela suya, labura esto de que incluso en el más mórbido de los escenarios hay belleza. Sí, sí. Quizás no llevado a este extremo, en tu libro no hablo para nada de esa extremación. No, pero bueno, hay un poema sobre mi abuela que tiene Alzheimer, ponele, digo, y que se caga encima, que lo digo, ese poema es como el más dark, si se quiere, del libro, y de hecho es un poema que leí re poco en público, pero a mí ver el deterioro de mi abuela cerebral y cómo eso iba repercutiendo en su cuerpo y en su espacio y en su casa, y cómo de una persona tan vital, digo, la que me cantaba las canciones, como aparte viste que con la demencia senil y el Alzheimer realmente se va borrando el cerebro. Sí. Hay como zonas que realmente se pierden, esas turgencias que se van anulando, y yo no podía dejar de ver que mi abuela igual seguía siendo bella, y me parece como muy extraño eso que pasa, ¿viste? Como realmente algo que es de otro orden, no sé cómo explicártelo. Actualmente, bueno, ¿estás escribiendo o no estás en un periodo de pausa, sino...? Ahora sí, estuve como hace unos meses, hay un tipo, un yanqui se tiró, en realidad el primero fue un austríaco que se tiró desde la estratosfera para romper la barrera del sonido, y después un yanqui, creo que el año o los 2 años lo superó. Entonces estoy trabajando con noticias y con entrevistas a estos loquitos, y armando a través de máscaras. O sea, estoy trabajando el yo, pero que con una máscara en realidad, que es algo que yo nunca había hecho, entonces está bueno porque aparecen cosas, inevitablemente cosas nuevas y cosas que no te animabas a decir o que no podías decir desde el yo con una máscara. Listo, las dijiste. Absolutamente enmascarado. Sí, es como más teatral, ¿viste? ¿Te sentís parte de, o te gusta que te hagan parte de algún tipo de estética en la literatura actual, o no, preferís la libertad de moverte? No, primero que no me hacen parte de... No sé, yo no soy una poeta conocida para nada. Y está bueno, la verdad es que me gusta que no me encasillan, porque a veces, ¿viste? Se generan como unas discusiones entre... Todavía está la discusión de los poetas de los 90, que yo no lo puedo creer. Cada tanto, ¿viste? Se arman unos debates que no sé si son muy productivos, porque realmente te perdés a lo mejor de leer a un montón de gente porque está o no en una escuela diferente o en una estética diferente. Estamos un poco hablando de la literatura actual, ¿no? ¿Sentís que hay espacio para todo, para distintas propuestas hoy en día? Con internet hay tanta facilidad para que todo el mundo cuelgue algo. No es que o sea, hoy en día podés hacer circular lo que escribís, no es necesario que vos edites un libro. Creo que los que seguimos editando es porque no es una cuestión como más romántica, no sé, porque realmente, digo, los libros pueden circular de otra forma, o los materiales pueden circular de otra forma. Entonces eso hace que también aparezcan cosas distintas. No sé si cosas nuevas. Me parece que igual ahí, viste, que
yo lo que noto ahora un poco es que se trabaja bastante con las anécdotas, ¿no? O sea, que hay poemas donde lo anecdótico a veces prima sobre otra cosa, como que queda a veces solo en eso. Pero bueno, igual hay cosas interesantes también. A mí me gusta, me parece que hay como poetas que están laburando cosas muy hermosas. Vos decías recién un poco esto de que hoy quizá el hecho de publicar termina siendo casi algo romántico porque uno puede conocer lo que hace a partir de internet, etc. Claro, igual vos viste que es muy curioso porque uno puede decir, bueno, saqué el libro, pero si el libro no circula, no lo va a leer nadie, es lo mismo que esté metido en tu computadora. O sea, digo, la poesía llega a lugares, te llega de un modo muy inesperado a veces, o sea, vos podés sacar el libro, pero si vos no lo movés, si vos no se lo, a lo mejor, no se lo brindás a alguien, no llega a eso tampoco, sí. ¿Viste? Yo creo que esa proliferación tiene como un costado positivo, que es esto que hablamos, y también tiene un costado quizá negativo, que es que es más fácil llegar a publicar o a que el libro tenga un formato. Sí, pero es más difícil que te lean porque hay tanto. Exactamente, claro. Es como que el proceso es más simple, pero después los nombres son más, entonces... Y aparte no sé si a vos te pasa, que uno a veces conoce, yo conocí un montón de autores, porque alguien me pasó un link de che, mirá, es por ejemplo una poeta cordobesa, Elena Aníbali, que es muy zarpado lo que hace, y a mí alguien me pasó un link, después me prestaron un libro, pero como así una cosa también, viste, che, léete esto, que a veces también alguien te dice, che, léete esto y decís, bueno, sí, lo leo, después te olvidaste, porque hay tanta información. Sí, a mí me agobia, te digo, un poco. Entonces, esto que vos bien decís, hasta qué punto sí es algo positivo, porque digo, hay muchísima información, pero después uno no la retiene. Claro. Quizá antes el acceso era menor, la posibilidad de acceder al proceso era menor también, pero los nombres eran menos, entonces bueno, eran más leídos, por una cuestión... Sí, o con más profundidad, no sé, sí. Igual la verdad es que, yo celebro todo esto también, sí, porque me parece que también, hay cruces que se generan, que tienen que ver con esta gran explosión que hay, donde parece que, viste, como tirás semillas y salen, no estamos hablando igual de la calidad, ¿no? Pero sí que la multiplicidad de las voces, que pueden no estar calladas. Tal cual. Y está esto de ponerle un poco el cuerpo a la literatura, ¿no? ¿Viste? Ciclos de lectura. Hay muchísimos ciclos de lectura. Vas y le pones el cuerpo y lees lo que hiciste. Todos los días hay. Permanentemente. Exactamente. Sí. Sí, uno se involucra de defender lo realizado. Pero vamos a lo mismo. ¿Quiénes van a los ciclos de lectura? ¿Tus amigos? Sí, van un grupo... Sí, que son los mismos poetas. Es como que los que leen poesía muchas veces son los poetas también, que han publicado en otro sello pequeño. Y en ese sentido es un poco endogámico. Sí, es endogámico. Se van leyendo entre... Sí. Te digo, igual a mí no son cosas que me preocupen o que me ocupen, ¿no? Pienso, te juro que, bueno, sí, hay más, menos, no sé, igual, seguís escribiendo, ¿no? Uno escribe porque le gusta escribir y no es que, al menos, no sé, no es que pienso ahí, no, pertenezco a este círculo y no pertenezco a este. Quizás hay gente que sí. ¿Pensaste en irte un poco a la prosa? Ay, no. Igual, lo pensé, porque a veces me dan ganas como de escribir como novela. Igual creo que me faltan herramientas. ¿No tenés nada escrito, bocetos o cosas tuyas? No, más que en diarios, a lo mejor yo llevo un cuaderno y sí, a lo mejor escribo sueños o pequeñas anécdotas cotidianas, pero ese es un prejuicio mío, porque siglo XXI, pensar que tengo que escribir una novela decimonónica es como absolutamente, desde lo formal es absolutamente ridículo. Pero yo creo que tengo como un poco, me parece que tengo como un poco una mirada que para escribir novela tengo que entender, entonces pensar en un personaje y en algo como más lineal, me escucho y digo, Dios mío, qué anticuada. Claro, que ahí sí estás muy sí, ligada. Sí, no lo descarto, no lo tengo igual como a
algo así, a lo mejor poemas en prosa, que estoy haciendo unas pequeñas prosas poéticas ahora. Sí, algo más de lo narrativo Sí, en el verso. Sí, igual muchos me preguntan, me dicen, che, pero escribí, cuento igual escribí, ¿no? Hace no tanto salió publicado en España una antología sobre, digamos, versiones de cuentos infantiles para adultos, porque en realidad están cruzadas con lo gore. Y escribí una versión de Hansel y Gretel gore, y estuvo muy buena. Me costó mucho al principio, hice muchísimas versiones hasta que di con el tono. Y la pasé muy, y sabes que la pasé muy bien. Sí, además, digamos, el gore es algo donde tenés que absolutamente sacarte todos los prejuicios. Todo, sí, Entonces, bueno, después de unas sucesivas versiones e intentos, nada, escribí algo que me gustó y salió. Bueno, buenísimo. El libro se llama Lo que la perdiz opina de los finales felices. Está muy bueno el título. Sí, bueno. Sí. Bueno, Vero, para ir terminando, vos sabés que nosotros este ciclo lo decidimos llamarlo bestiario, porque es un poco cada uno de ustedes que son entrevistados, es un poco estamos coleccionando pequeños monstruos pequeños monstruos. Nada, ¿estás de acuerdo? ¿Te parece bien? ¿Que ¿Nos apoyás en el tu ciclo se llame bestiario? Que tu ciclo se llame bestiario. ¿Qué puedes decir al respecto? No, bueno, sí, me parece que todos somos medio monstruosos, en el fondo. Lo monstruoso como algo bello igual, ¿no? Y inevitablemente además lo ligué con bestiario de... Sí, no, está de Cortázar, que es, sí. Hay otro bestiario también. Que es mi libro favorito de Julio, así que obviamente que todo el apoyo. Bueno, espero que Cortázar no tenga una Kodama que nos persiga. No creo. Bueno, no creo. Muchísimas gracias. No, gracias a la verdad fue muy linda la charla. La masa blanda, la masa gris, la masa para hacer comida de domingo, sobre el mantel la casa dibujada con virome y una carta anónima para pedir la lista de regalos. La anciana no recuerda el instante ni la noticia que escucha por la radio como si fuera la primera vez de todo. Quiere conocer la hora del tiempo, la mitad de la noche. Explota la bengala que el padre no les dejó usar por miedo a la destrucción del mundo, las plantas, los animales, los hombres, que crean, las plantas, los animales, los hombres, que comen, recuerdos en platos caros y de postre se miran al espejo. La anciana se caga encima y pregunta cuándo va a gatear. Por las dudas compra salvavidas absorbentes y los usa en la pileta familiar. Hace la plancha y tararea un jingle bells. El sol violeta de mañana no la matará de cáncer. Antes de todo hay una pregunta que sale como humo translúcido de la casa, sin renos ni chimenea. A la hora de la cena el tiempo muerto los cubre de lenta salsa rosa y ensalada rusa. Están preparados para tomar burbujas que estallen en las bocas, que murmuren disculpas por abrir los regalos antes de las 12. Al alba el álbum, familiar derramado en el suelo, estampas de bautismo europeo, sobre telas con pespunte, encajes, puntillas, carreteles, la Santísima Trinidad de ribetes blancos en sus mejillas. Vean a la abuela, alimentada por goteo y excesos de azúcar, cabezas pequeñas como pastillas y extremidades no aptas para el vuelo nocturno, al ritmo de 3 rosarios incompletos, luciérnagas de la familia que trasciende el entendimiento.